Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, familia. Buenos días a todos y qué alegría poder estar con ustedes el día de hoy. Para mí siempre es un privilegio poder participar de estas reuniones maravillosas y de estos espacios de reflexión en el texto a través del devocional en casa. Mi nombre es Juan David Suárez y te invito a que te suscribas si no te has suscrito. Si no lo sabes, el texto que vamos a estar trabajando hoy hace parte del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, y hoy vamos a estar trabajando el capítulo 16. Quisiera arrancar nuestro tiempo preguntándote, ¿qué se te viene a la mente cuando te menciono la palabra arrepentimiento? En mi caso, cuando me dicen arrepentimiento, inmediatamente se me viene la imagen de mi papá, mi mamá o alguien, una autoridad diciéndome el nombre completo. Juan David Suárez. Y ahí mismo me siento acusado, ¿verdad? La palabra arrepentimiento entonces en nuestro contexto tiene una carga negativa de significado. Pero como vamos a ver el día de hoy, es una noticia maravillosa que hace parte de la gran historia del plan de redención de Dios. El juicio revelado, el furor de la ira de Dios revelada en el libro de la revelación de Jesucristo. Y como esa ira de Dios revelada son buenas nuevas de arrepentimiento para nuestras vidas. Así que con más expectativas y sin menos preámbulo vamos a arrancar nuestra lectura del capítulo 16 de la carta del libro de Apocalipsis. Capítulo 16. Oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra. Y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre, como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merece. Oí también que el altar respondía: así es, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle la gloria a Dios, que tiene poder sobre las plagas, maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron por sus obras malas. El sexto ángel derramó la copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, ven como un ladrón dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces, los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: «Se acabó». Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca, desde que el género humano existe en la tierra, se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres, y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. Y miren lo que dice: y maldecían a Dios por esta terrible plaga. Señor, te rogamos en esta mañana que podamos ver claramente tu llamado, tu voz, Señor. Escuchar en nuestro corazón profundamente el mensaje de esta revelación de tu ira y ser llamados a correr a ti en fe y arrepentimiento. Señor, que el verdadero arrepentimiento haga surgir como un deleite el anuncio de tu mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Es claro, mis hermanos, que en este texto el mensaje central, el llamado y propósito es un mandato. Y el mandato claramente es a ver claramente la ira de Dios llamando profundamente al arrepentimiento. Llama la atención, por supuesto, de inmediato que todo este juicio de Dios, todas estas plagas que Dios trae, no cumplían el efecto de llevar a la gente al arrepentimiento, sino que la gente maldecía a Dios. Creo yo que frente a ese mandato, el propósito, por supuesto, del autor bíblico es que nosotros nos despertemos a la realidad del juicio de Dios, su ira. Tal parece que en el tiempo que fue escrito el Apocalipsis, las iglesias habían perdido esa concepción de la urgencia de la ira de Dios en sus vidas. Y estaban viviendo en medio de muchísima persecución, muchísimo sufrimiento, pero ese sufrimiento los estaba llevando a la tristeza que mata, no a la tristeza que trae verdadero arrepentimiento. Y por eso va a ser necesario escuchar estas palabras, para que nosotros, al ver su furor, nos arrepintamos. ¿Cómo? Dándole la gloria a Dios, que tiene poder sobre las plagas. ¿No es cierto? Él tiene poder sobre las plagas, como lo dice el versículo 9. También que nos rescata del dolor. Esas terribles cosas que le estaba pasando a la gente, ni así los llevaba al arrepentimiento, sino que los llevaba a maldecir a Dios. Y lo vemos como un patrón continuo durante todas estas plagas, ¿verdad? El arrepentimiento, y esta es una maravillosa oportunidad para hablar acerca del tema. El arrepentimiento requiere de nosotros ver claramente la santidad de Dios
y la realidad de nuestra condición humana pecaminosa. Requiere que nosotros veamos el llamado de Dios a lo que nos está llamando a vivir y veamos nuestra incapacidad de vivirlo para que nosotros podamos ir a la bendita cruz. No hay otra forma de arrepentirse. Vamos a ver, porque es fácil leer este texto y leerlo en clave, legalista, del modo, esto no es para mí, esto es para otros. Y como Juan le diría a Jesús, Señor, mándales granizo del cielo, que llueva fuego del cielo. Y uno ve que aquí sí está pasando. O sea, sí pasa lo del granizo. Enormes, cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. Uno puede leer el texto y decir como Juan, el hijo del trueno, por fin, ya era hora, Señor, ya era hora de que trajeras tu justo juicio sobre los malvados. La otra forma es el libertinaje. Es leer esto y decir claramente a nuestro corazón, bueno, esto no aplica para mí realmente, porque yo no soy tan malo, o sea, yo no he matado, pues, si cojo los mandamientos, ¿qué? 5 de 10, entonces voy como bien, ¿no? Y creo que esa es precisamente la invitación que nos hace el texto, a que evaluemos más y mejor nuestro corazón frente a este llamado al arrepentimiento. Porque el Evangelio nos va a decir en el verso 17, se acabó. Si ustedes leen el verso 17, dice que cuando el séptimo ángel, el final de las siete copas de ira de Dios, se derrama sobre el aire, del trono del templo salió un vozarrón que decía, se acabó. Ha sido consumada la ira de Dios. Y cómo este mensaje, cómo este capítulo 16 me lleva a amar más a Dios y amar más al otro. Que por supuesto no es la forma en que nosotros le leíamos como si fuéramos Juan pidiéndole a nuestro amado Jesús, Señor, destruye a esos samaritanos, destruye a esos paganos, destruye a esos malvados. Pero también podemos caer en el error del legalismo de decir, uy, el Señor está llamando al arrepentimiento. Listo, vamos a hacer un mejor esfuerzo. Al ver nuestro corazón frente a este texto, yo quisiera, para poder pasar a la confesión, poder primero ver qué significa un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero está, a diferencia del falso arrepentimiento que es centrado en mí mismo y que me dice, ¿qué? Yo no puedo creer que yo haya hecho esto. Yo no puedo creer que yo esté, Señor, yo no puedo creer que yo esté metido dentro de este capítulo. O por el otro lado, wow, yo sí estoy, pero voy a ser mejor, voy a hacer un gran esfuerzo y yo voy a salvarme de la ira, del furor de Dios. El verdadero arrepentimiento nos muestra claramente nuestra realidad, porque no está enfocado en nosotros mismos. Cuando Dios habla a nuestras vidas en este texto sobre el verdadero arrepentimiento, nos llama a verlo a Él, y nos llama a verlo a Él en su santidad, llamándonos a ser santos. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra. Y cuando nosotros vemos eso produce un dolor, por supuesto. Vivimos en tiempos muy difíciles, ¿verdad? Y cuando vemos todas estas pruebas, estas plagas, esto que mucho podría sentirlo como, Dios mío, ¿qué es esta locura? Esto es un juicio pues de Dios. Nosotros vemos hacia el futuro, en la revelación del furor de Jesucristo, y nosotros podemos ver buenas noticias. Su juicio viene. Pero ¿por qué hay buenas noticias ahí? Porque nos invita a darnos cuenta que es verdad, que su juicio es verdadero, que su ira es verdadera y que debemos estar preparados. Vean el versículo 15, ¡cuidado! Vengo como un ladrón, dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Lo primero entonces que vamos a hacer, hermanos, es confesar.
reconocer que hemos pecado contra Dios y confesar formas falsas de arrepentimiento. Algunas que se me han ocurrido a mí al leer el texto concretamente es que nosotros hemos desobedecido. ¿Cómo? Hemos desobedecido, y si ustedes se dan cuenta, no vivieron la obediencia, porque el arrepentimiento es eso, es no vivir la obediencia de Dios o vivirla no para alabar a Dios, no para glorificar a Dios, sino para centrarme en mí mismo. Y tenemos que arrepentirnos de eso. Pero también adoraban, nos hemos identificado, adoraban su imagen en el verso 2. Hemos endurecido nuestro corazón como Faraón al ver el sufrimiento y el dolor y nos hemos vuelto insensibles al sufrimiento y al dolor. Y nos hemos descuidado, verso 15. Hemos permitido pecado en nuestra vida diciéndonos, está bien, mentimos, sí, pero no tanto, fueron más bien como comentarios introductorios, no fue una mentira como tal, y bajamos el estándar de la santidad de Dios para no tener que pasar por el proceso del arrepentimiento. Cuando yo me enfrento a un texto como estos, debo confesar en mi corazón que muchas veces me he descuidado, he practicado malas cosas, he endurecido mi corazón frente al sufrimiento y me he identificado con falsos ídolos buscando en ellos la redención, buscando en ellos respuestas de seguridad, fuente de vida y de paz para mi corazón. Pero también en medio de una situación de tanto dolor, quizás escuchamos el mensaje como la esposa de Job en su momento de dolor, ya maldice a Dios y muérete. Si hemos pasado por un sufrimiento muy grande, quizás lo que hemos hecho es culpar a Dios por nuestro sufrimiento, viéndolo como un castigo de Dios y no como una oportunidad para crecer a su imagen. Con esta siguiente canción aprovechemos para confesar al Señor estos pecados que vemos en nuestro corazón. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Ahora bien, hermanos, si al leer la Biblia somos invitados y somos llamados y convencidos de la necesidad y del llamado de Dios a amarlo más a Él, amar más a Dios y amar más al otro, en la adoración entonces nosotros podemos arrepentirnos verdaderamente y pensar cómo se ve el arrepentimiento verdadero. Tendemos fácilmente, como les digo, a ver el error en el otro, como nos dice Mateo 7, ¿verdad? Vemos fácilmente la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Pero cuando somos llamados al arrepentimiento, y el arrepentimiento bíblico siempre es de adentro hacia afuera, siempre ve concretamente su propio pecado. Cuando hemos sido expuestos a esta clase de imagen del furor de Dios derramado, no hay otra cosa que nosotros poder confesar concretamente como el desespero de nuestra incapacidad, el fruto de lo que surge
Miren, ustedes han escuchado esta frase de Lutero, que dice que la vida cristiana ha sido creada de continuo arrepentimiento. El arrepentimiento no es una práctica para ser salvo, no es como llegamos a ser salvos por medio de reconocer su santidad y nuestro pecado y ver a Jesús en su cruz supliendo, pagando por nuestro pecado, y hasta ahí llegó, y lo volvemos a hacer, nos arrepentimos cuando estamos haciendo algo realmente malo. Al contrario, el arrepentimiento es el camino en la vida cristiana, es la forma, es de continuo, es una práctica continua, porque somos pecadores, ¿verdad? Y como somos pecadores, no solamente estamos hablando de comportamientos, estamos hablando de actitudes en nuestro corazón, de convicciones que están surgiendo, del corazón están surgiendo todos los conflictos. Y por eso el arrepentimiento es una práctica en la vida diaria, es un estilo de vida. Y ese caminar cristiano nos invita entonces a nosotros estar apropiándonos de su perdón. Y por eso adoramos al Señor. Quiero invitarte, mi hermano, ahí donde estás, a que puedas pensar cómo Jesús, en medio de este llamado al arrepentimiento, donde hemos visto nuestra desobediencia, nuestros ídolos, nuestro corazón endurecido frente al dolor humano, nuestras prácticas de malas obras y nuestro descuido, y por último, cuando incluso en nuestro corazón maldecimos a Dios por ponernos cargas imposibles de llevar, quiero que puedas enfocarte en ver cómo Jesús soluciona esto, cómo Jesús trae el Evangelio. Jesús vivió una vida plena de obediencia, vivió una vida como solo Dios hubiera podido vivirla. Pero no solo esto, Jesús solo adoró al Padre. Él no, como nosotros, se identificó con adorar imágenes, sino por el contrario, Él solo adoró al Padre. Jesús tuvo un corazón contrito, un corazón humilde. Como dice, Jesús no consideró el ser igual a Dios en Filipenses como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando la naturaleza de siervo y viviendo a la cruz, viviendo una muerte de cruz, obediente hasta la cruz. Y le dio la gloria a Dios. Su obra en la cruz es una obra definitiva. Si ustedes leen la palabra cuando dice ha sido consumado o se acabó, son las mismas palabras de Jesús en la cruz. Tetelestai. La maravillosa noticia de que el sagrado juicio de Dios, el justo juicio de Dios por la maldad humana, ya ha sido derramado sobre su Hijo. Estas copas de Dios, sobre la ira de Dios, para nosotros ya ha sido derramado en Jesús. Toda la ira de Dios fue derramada en Jesús. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor que tomó la maldición de nuestro pecado para darnos a nosotros la capacidad de arrepentirnos continuamente al verlo a Él, de poder ir a Él. Nosotros estábamos muertos y hemos sido resucitados. En su muerte y resurrección hoy tenemos el poder de la resurrección que nos capacita con el poder del Espíritu Santo para vivir la vida de arrepentimiento continuo. Una vida que nos muestra su gracia, su santidad, su justicia, y nos muestra nuestra incapacidad, que nos lleva al desespero, pero que nos invita y nos moviliza a la cruz en arrepentimiento y fe. Adoremos al Señor, adoremos al Señor. ¿Cómo podré agradecer la dicha de tener a quien venir, a quien poder rendirme cada vez? ¿Cómo podré aún entender la gracia que me das? No te cansas de una y otra vez volverme a levantar. Amigo fiel, oh, amigo fiel, oh, oh, has sido tú, Jesús, amigo fiel. No puedo ni imaginar qué sería estar sin ti. ¿A dónde ir? ¿Con quién hablar si no estuvieras aquí? Bendito tú por inclinar tu oído a mi clamor. Has llegado a ser el amado de mi corazón. Amigo fiel, oh, amigo fiel, oh, has sido tú, Jesús, amigo fiel. Ahora que llegamos al momento de suplicar al Señor, ¿qué suplicamos al Señor frente al arrepentimiento?
Y frente al arrepentimiento de manera concreta, el arrepentimiento verdadero se va a dar a ver como apropiando su justicia. Ahora somos despertados, como nos dice el versículo 15. ¡Cuidado! ¡Despiértense! ¡Pilas! Vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, el que vela, el que permanece. Y creo que eso es una súplica genuina del Espíritu Santo en nuestras vidas, que mantengamos despiertos. Nuestros corazones tienden a dormirse fácilmente la realidad del justo juicio de Dios. Y cuando nosotros somos enfrentados a la realidad del justo juicio de Dios, somos invitados, por supuesto, primero a nosotros a estar despiertos. En un mundo que sufre tanto dolor, como diría C.S. Lewis, esto debe ser un megáfono de Dios para despertar este mundo de oídos sordos. El propósito del dolor y del sufrimiento que está trayendo el Señor a nuestras vidas es para despertarnos a una realidad eterna, despertarnos a la realidad del justo juicio de Dios, pero también de la invitación al arrepentimiento. Hoy tenemos la capacidad de arrepentirnos. Hoy Dios nos ha regalado arrepentimiento. Arrepiéntete, arrepintámonos, no nos permitamos esas prácticas pecaminosas diciendo, está bien, otros lo hacen. No permitamos en nuestro corazón corazones endurecidos frente al dolor y el sufrimiento. Y no nos permitamos en nuestros corazones maldecir a Dios cuando Él trae sufrimiento en nuestras vidas. Porque al contrario, como diría Pablo en una de sus cartas, ese sufrimiento está, y él se pone feliz de esto porque trae alegría al corazón de Pablo el saber que esa tristeza produjo arrepentimiento. La tristeza del sufrimiento y el dolor que lleva a la muerte es desastrosa, y en este caso esto fue lo que hizo. Esta tristeza lo que hizo fue llevarlos a la muerte, de maldecir al Señor y de enfocarse más y más en ellos mismos. Que podamos más bien adorar al Señor al suplicarle que nos convenza de su soberanía sobre el mal, adorarlo porque Él tiene poder sobre las plagas, Él tiene poder sobre el COVID, Él tiene poder sobre el universo, Él gobierna a las malas decisiones o buenas decisiones de nuestros gobernantes, Él está por encima de la realidad, Él trasciende nuestra realidad, y por eso le suplicamos que nos convenza de su soberanía y nos transforme para que produzcamos buen fruto, frutos de arrepentimiento, frutos para darle la gloria a Él, que cuando la gente nos vea no diga, uy, qué tan bueno es, sino que nos diga, wow, qué gran Dios tiene Él, que lo salva una y otra vez de sí mismo. Y por supuesto que ese dolor nos transforme más a su imagen. En una época donde hay tanto dolor en el mundo, tanto sufrimiento, nosotros somos llamados a vivir la teología del sufrimiento, que produce un carácter probado y que produce esperanza, y la esperanza que no nos defrauda. Anuncia a otros esa esperanza de que a pesar de que vivimos en el sufrimiento, ese sufrimiento nos conecta con un plan eterno y nos transforma a su imagen. Supliquemos al Señor por esto. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Y ya por último, hermanos, termina nuestro tiempo en acción de gracias. En un tema tan difícil como el arrepentimiento, uno tiene que pensar, bueno, ¿por qué puedo dar gracias al Señor? ¿Cómo esto me lleva a dar gracias al Señor? ¿Cómo muestro agradecimiento? ¿Cómo mi corazón
muestra que hay verdadero arrepentimiento en acción de gracias y no en lamento, en ay, qué pecado de mí mismo, pobrecito yo, me voy a comer el gusanito. Hoy, por el arrepentimiento, tenemos la seguridad de su cuidado. Cuando nosotros vemos esa escena en Revelación, en el Apocalipsis, donde nosotros vemos al Señor revelado en su juicio y vemos que su juicio es verdadero, hoy nosotros somos convencidos que en este momento en que vivimos, entre la primera venida del Señor y su venida como Rey a juzgar a todos y estar en la ciudad celestial, y nosotros estaremos en la ciudad celestial, hoy tenemos tiempo para arrepentirnos y no endurecer nuestro corazón. Hoy podemos vivir como hijos amados de Dios, caminando en el arrepentimiento, y podemos invitar a este mundo de oídos sordos al arrepentimiento. El Señor tiene pueblo. El Señor tiene pueblo. Somos llamados a vivir en esa seguridad. Pero también su obra completada se ha acabado, tetelestai, se ha cumplido. Nos invita, nos libera para deleitarnos en Él y adorarnos. Cuando vemos el justo juicio de Dios, nosotros podemos agradecerle al Señor, porque hayamos hecho algo diferente, sino por su gracia. Hoy podemos deleitarnos en su juicio, porque ha caído en Jesús. Toda su ira, la ira de Dios, ha caído en Jesús, para que nosotros podamos deleitarnos hoy en que Él ha tomado la maldición que nosotros merecíamos para vivir en la bendición de ver desde el otro lado el juicio de Dios. Ser llamados continuamente al arrepentimiento, pero ese arrepentimiento que nos acerca a esa cruz para adorarlo. Y lo tercero, ese mensaje no se puede quedar en solamente un mensaje centrado. El verdadero arrepentimiento ayuda a mirar al otro que sufre, al otro que no lo conoce, al otro que está endurecido. Nos anima a proclamar el Evangelio a otros por medio de extender su perdón, así como nosotros hemos sido perdonados cuando éramos los enemigos de Dios. Así nosotros somos llamados a predicar el Evangelio a aquellos que quizás hoy son diferentes a nosotros, que quizás hoy están pecando en maneras diferentes a nosotros, o que quizás hoy están pecando de manera espectacular. Y nosotros somos llamados a entender, como diría Jonathan Edwards, que si no fuera por su gracia, nosotros estaríamos 1000 veces peor que ellos. Y nosotros podamos, como un mendigo que le anuncia a otro mendigo dónde ha encontrado el pan. Ahora es el tiempo. Llegará un día en que el justo juicio de Dios llegará. Y aunque Él ha estado por su gracia y su misericordia, ha estado esperando para traer ese juicio, su juicio viene. Mis hermanos, que esto traiga a nosotros convicción de la urgencia de adorarlo a Él y de la realidad que invita al anuncio. Terminemos nuestro tiempo entonces en acción de gracias al Señor. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.